Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 18 de septiembre. Este sábado continúa avanzando la vacunación de la segunda dosis contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca a personas de 30 a 39 años que viven en Mérida. Este proceso se desarrollará en 2 macrocentros y 4 módulos distribuidos estratégicamente en la ciudad en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, hasta el martes 21 de septiembre. Los espacios habilitados para llevar a cabo esta tarea son los macrocentros de vacunación adecuados en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y el multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán, la Unidad Deportiva Villa Palmira, la Unidad Deportiva Inalámbrica, el 11º Batallón de Infantería de la Sedena en la calle 42 Sur y la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 280 pacientes en hospitales públicos. 59.066 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 67.518. Hoy se detectaron 271 nuevos contagios de coronavirus, 134 en Mérida, 20 en Canacín, 17 en Junucmá, 12 en Humán, 10 en Izamal y Ticul, 9 en Maxcanú, 8 en Acanqué, 5 en Oxcuscap, 4 en Motul y Suquilá, 3 en Concal, Progreso, Samajil, Tecash y 3 foráneos, 2 en Quinchil, Tixcocop, Tizimín, Ucú y Valladolid, 1 en Baca, Chancom, Cuncunul, Cusamá, Tzintzantún, Jocabá, Muna, Opichén, Peto, Zacalum, Ceyé, Tixpehual y Yobaín. De los 67.518 casos positivos, 555 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 40.153 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 10.707, en la zona oriente 10.215, en la zona centro 3.781, en la zona sur 5.911, en la zona poniente 9.539. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 17 fallecimientos. Son 6 hombres y 11 mujeres, de un rango de edad de 46 a 93 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo, inmunosupresión, enfermedad cardiovascular y EPOC. 8 residían en Mérida, 3 en Valladolid, 1 en Izamal, 1 en Progreso, 1 en Humán, 1 en Maxcanú, 1 en Concal y 1 en Sucacab. En total son 5.778 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.394 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 280 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Este es el reporte del día de hoy, doctor. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.